Este programa es presentado y producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Yo leo la mente, pero a través de los dedos. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraña mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Mi nombre es Andy Landacay y como todos los lunes a las 10 de la noche transmitiendo desde Lima, Perú para el mundo entero, y esta vez acompañado de nuestros amigos Iván Antesana y Adrián Núñez. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás esta noche especial y mística? Sí, buenas noches a todos. Esta vez vamos a cubrir un tema muy popular en todas partes del mundo. Me parece que todas las sociedades, todas las culturas de Oriente y de Occidente tienen sus historias de edificios abandonados o no muy abandonados tampoco, ¿no? Que muestran presencias, ¿no? de ultratumba, ¿no? En algunos casos se tiende, ¿no?, a pensar que son malignas, y hay incluso algunas sociedades que las consideran más bien como algo muy positivo y tratan de, no sé, se alegran mucho si detectan alguna de esas presencias en su casa, ¿no? Vamos a hablar de eso más adelante. Don Adrián, ¿cómo estás esta noche? ¿Qué tal? Sí, y lo raro, porque bueno, sí, como dice Iván, eso está en todas las culturas del mundo, es transversal a todos, pero a la vez nadie se pone de acuerdo exactamente en qué cosa es un fantasma, ¿no? Sí, ¿es material, es inmaterial? Exactamente, esas definiciones son interesantes. Vamos a más adelante a conversar con nuestro invitado también. Quería mencionar brevemente para los que nos escuchan por primera vez, Paranormales de la Noche. Esta es nuestra segunda temporada, y nuestra tercera en global desde que comenzamos esta propuesta con Escépticos en la radio hace algunos añitos. Ya ha pasado bastante rápido el tiempo. En esta etapa es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Es un programa que busca fomentar el pensamiento crítico, fomentar el debate de ideas, el análisis científico, racional, sobre diferentes fenómenos, y con un enfoque interesante también sobre estos fenómenos paranormales que tanto le intriga a mucha gente y que nos invita a reflexionar, a hablar de estos temas, a explicar las cosas de una manera sencilla en la medida de lo posible. Obviamente no estamos diciendo que tenemos la verdad absoluta, ni que somos irrefutables, ni que siempre tenemos la razón. Ya quisiéramos, pero no. Lo que intentamos es una aproximación, ¿no?, a ver la evidencia que hay sobre diferentes tipos de afirmaciones y encontrar una respuesta sencilla y simple, ¿no?, que es la idea siempre en una investigación, ¿no?, tratar de analizar la evidencia y en base a eso enfocarnos, ¿no? No generar alarmismo, sensacionalismo, como suele ocurrir muchas veces en diferentes medios de comunicación, donde los comunicadores, como yo suelo decir siempre, los que estudian ciencias de la comunicación, en realidad lo último que les importa es la ciencia, ¿no? Es lo que menos abunda en estos programas que vemos a diario. Antes de empezar, estoy en estos momentos mandar saludos a todos los que se conectan ya por www.cantograndefm.com. A mi amiga Evelyn Chavarri está ahí escuchando también, le mando saludos a Lourdes, a Diego Vargas Aguilar de Colombia, que siempre nos apoya con la difusión del programa, a los amigos de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Argentina, de México también. A todos ellos les damos un saludo muy especial desde aquí de Paranormales de la Noche, transmitido desde Lima, Perú, al mundo entero a través de la red, ¿no?
Un saludo también para Johnny en los controles, que están apoyándonos ahí la semana pasada. Es imperdonable, me olvidé de ti. Esta vez ya cumplo con él nos apoya, ¿no? Acá siempre desde temprano aquí con el programa. Bien, vamos a nuestro primer bloque, que es un bloque reclamado, es nuestro sondeo de los medios de comunicación. Y esta semana, pues como no podía ser de otra forma, la noticia curiosa, vamos a escucharla en este momento. Más de México, y esto es en serio. Estamos con el hombre del día, Espejo MX, que hemos descubierto que se llama César Cruz. César, ¿estamos contigo? ¿Aló? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola César, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu técnica para predecir temblores? Eso no se los puedo decir, está prohibido. Pero yo creo que lo importante aquí es notar que se pueden predecir. Ah, ¿está prohibido por qué? Porque es sabiduría que no se puede dar así. ¿Es una sabiduría heredada de algún lado o construida científicamente? ¿De qué tipo de sabiduría estamos hablando? Es sabiduría de los antiguos profetas. Si me permites, me gustaría leer un texto. A ver, rapidito, sí. Breve, por favor. Este es el porqué. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. ¿Tú eres Cristo, el Mesías? Así es, yo soy el Mesías, el que hace mucho están esperando. Tú eres el que hemos estado esperando. Así es. Ajá, muy bien. Es difícil de creer, ¿no? ¿Cómo? Pero pues por eso estoy prediciendo temblores, para que crean. Porque la Biblia también dice, porque si no hiciere milagros, no creeréis. ¿Tus milagros son predecir los temblores? Así es. Bien, ya escucharon ahí la noticia idiota de la semana, pues como no puede ser de otra forma, el famoso predictor de temblores y de sismos, ¿no? El mexicano llamado César Cruz, Cristo, el Mesías, o también en Twitter su cuenta @EspejoMX, ¿no? Que se hizo famoso, hasta en RPP lo han entrevistado, y esta es una entrevista que le hizo Marcos Cifuentes, ¿no? A través de su programa en televisión. Bueno, ¿qué nos queda? Finalmente tenemos que arrepentirnos pues de nuestros pecados, ¿no? Ya es símbolo inminente de que el Mesías está aquí, y encima tuitea todavía, ¿no? Esa es una curiosidad. No, pues, pero es muy coherente, porque Cristo quería tener seguidores, en Twitter puede tener un montón, no solamente 12, ¿no? Adrián, ¿qué puedes comentar? No, me parece que es interesante que las predicciones ahora sean a posteriori, ¿no? O sea, claro. Nadie supo la predicción antes de que pase el sismo, todo el mundo se enteró después. Sí, ¿no? Y es algo que nosotros después nosotros también lo hicimos, ¿no? Claro, Paranormales lo hizo también, ¿no? Claro. Puso una predicción en Facebook que apareció después del sismo, pero salía como si hubiera sido publicada antes, ¿no? Sí, por mucha gente, nosotros también tenemos poderes mágicos, ¿no? Ahí porque nos alentaron del sismo, ¿no? Y bueno, eso es parte de... Hay muchas formas en realidad de lograr este efecto a través de las redes sociales. Nosotros mismos lo hicimos a través del Facebook de Paranormales, pueden revisarlo ahí si quieren también. Y es en este caso, bueno, creo que no fue tan sofisticado tampoco, porque lo que hace este señor básicamente es hacer una serie de predicciones amplísimas, ¿no? Creo que ha hecho a lo largo de 100 más o menos en esta parte del Perú, y en todas las que está el cinturón sísmico, ¿no? Que es conocidísimo, y obviamente ha jugado con el tema del acierto, ¿no? En algún momento una le iba a acertar, y las anteriores al parecer las ha borrado porque él no es vanidoso, dice que no es vanidoso, ¿no? Dice que si acertara todo sería vanidad, ¿no? Y finalmente dice se equivoca, ¿no? Es el hijo de Dios, pero se equivoca, ¿no? También tiene derecho, ¿no? Bueno, ya ha sido descubierto, pues obviamente, ¿no? Lo único que está tratando de hacer este señor es una apología, ¿no? O un intento de hacerse conocido a través de internet, ¿no? Jugando con el miedo que obviamente mucha gente le tiene a los temblores, ¿no? Y siempre se juega con esta idea de que los temblores son un castigo divino, o los fenómenos climatológicos son un castigo divino, como se pensaba antes, ¿no? Como se pensaba antes que el rayo, que los truenos, ¿no? Que los sismos eran una evidencia de un Dios molesto con la gente, ¿no? Y obviamente con el progreso de la ciencia se ha descubierto que esto no es así, ¿no? Que son fenómenos climatológicos normales, ¿no? Como ocurren tormentas, pues no sé, en Júpiter, ¿no? Hay una tormenta gigantesca, ¿no? Que ¿a quién castigarán por allá? No lo sé, ¿no? En realidad está bastante lejano, ¿no? O no, la supernova, las explosiones, los choques de estrellas, es decir, son fenómenos naturales, y obviamente, lógicamente, los sismos son parte de nuestra realidad. Iván. En todo caso, mira, los países nórdicos son los que tienen mayores estándares de vida actualmente, así que yo no entiendo qué clase de castigo realmente han recibido.
Ojalá nos dieran el mismo castigo por acá también. Habría que preguntarle a los holandeses, ¿no? Que son los más descreyentes de alguna manera en esta parte del mundo. Adrián. No, pero lo interesante a partir de esto es que se habló mucho en la prensa sobre posibles predicciones de sismos, no solamente en Perú, en varias partes, y es importante decir que hasta ahora no se puede predecir un sismo, ¿no? O sea, no hay ningún método conocido, salvo quizás tampoco está comprobado, pero hay unos posibles experimentos que está haciendo una gente de la Universidad Católica que parece que han detectado que 2 semanas antes de un sismo fuerte podrían detectar una actividad eléctrica, ¿no es cierto?, en las puntas de los cerros, pero nada más, y ni siquiera está comprobado, ¿no? Claro, quien ha investigado ese tema o está, digamos, experimentando ese tema es Jorge Heró, ¿no?, de la Universidad Católica. Otra cosa es el análisis científico que sí se está buscando de alguna manera, pero que está en etapa experimental, que no tiene nada que ver con lo místico, ni la lectura bíblica, ni de los mayas, etcétera, ¿no? Vamos a escuchar este audio para que entienda un poquito cómo se podría hacer estas predicciones sísmicas, digamos. Y en Perú, mientras tanto, han creado un sensor electromagnético que podría predecir sismos hasta con 15 días de antelación. ¿Que cómo funciona? María Elena Belaúndez lo va a contar. ¿Cuántas vidas podrían salvarse si el hombre fuera capaz de predecir los movimientos sísmicos? La comunidad científica del Perú, un país con una alta actividad telúrica, no es ajena a este dilema. El profesor Jorge Heró dirige el Instituto de Radioastronomía de la Universidad Católica de Lima, que en sociedad con el Instituto Quake Finder de California trabaja en un proyecto que ha colocado 10 magnetómetros en zonas estratégicas de la costa peruana. Estos aparatos miden las cargas eléctricas que producen las rocas en relación a un sismo, de acuerdo a la teoría de iones positivos. Este es el tiempo, está avanzando, estamos a 25 de marzo. La mayoría de nuestras observaciones son post. Tenemos solamente una observación previa. Y en esa observación acertamos. El primer caso de predicción sísmica ocurrió en octubre del 2010, cuando Heró comunicó a las autoridades universitarias que ocurriría un sismo a 75 kilómetros de la costa entre el 22 y el 23 de octubre, muy cerca de donde estaba colocado uno de los magnetómetros. Este acierto le permitió recibir más apoyo de sus socios de Quake Finder, que donaron más aparatos que ahora permiten más precisión. Podemos nosotros cruzar información de 2 magnetómetros o más, y por lo tanto hacer una triangulación de dónde se produce la actividad eléctrica. Y esto coincide, hasta el momento, por lo que hemos visto, coincide con las zonas donde se está gestando un sismo, con varios días de anticipación. En algunos casos 8 a 10 días, en otros casos hasta 18 días. Heró está buscando un árbitro científico que confirme la coincidencia de sus registros eléctricos con sismos en esas zonas, pero señala que es imprescindible colocar al menos 40 magnetómetros más para abarcar todo el país. Cada uno cuesta $50,000. Necesitamos sismos, eso es un hecho. No los deseamos, obviamente. Lo único que deseamos es que tengamos un magnetómetro cerca donde venga el próximo sismo y podamos aprovechar la información. Hay quienes dudan de que la Tierra libere electricidad en los sismos, pero estas luces, grabadas por una cámara de vigilancia durante el terremoto del 15 de agosto del 2007, podrían jugar a favor del profesor Heró. Un destello proviene de una isla donde no hay luz eléctrica. Lejos del afán científico, su trabajo tiene un alto contenido humano, pues al poder alertar de un sismo con entre 8 y 15 días antes de su ocurrencia, su capacidad de salvar vidas es enorme. Para CNN, María Elena Belaúndez, Lima. Si hubiéramos tenido este magnetómetro en esa época, bueno, si les parece bien... ¿Quién no ha escuchado una historia de fantasmas? Todos tenemos un amigo, un primo, un conocido que nos ha contado algún relato sobre ruidos inexplicables, imágenes en medio de la nada, apariciones en la penumbra, voces de ultratumba y un largo etcétera que para muchos
es la prueba irrefutable de la existencia de una vida después de la muerte y que se manifiesta en casas embrujadas, psicofonías y que se grafica en un arsenal de películas y series taquilleras. Esta noche echaremos una mirada crítica a todas estas historias. Hoy, en Paranormales de la Noche, el tema es ¿fantasmas existen o es un juego de la mente? Bien, ahí escuchábamos ya el intro de nuestro tema de fondo que hemos estado anunciando en la semana. Bueno, en realidad nos hubiese gustado también, más adelante vamos a tener a Hernán Toro desde Colombia, ¿no? Que él nos va a conversar acerca de este tema. Él es un investigador escéptico también, ¿no? Muy documentado sobre ese tema. Nos hubiese gustado tener esta noche aquí a Mónica Galiani, ¿no? A quien le extendimos la invitación. Ella es una famosa vidente que también ha entrado en casas supuestamente embrujadas, ha hecho contacto con entes del más allá. Nos hubiese gustado tenerla aquí y preguntarle muchas cosas, pero bueno, se ha excusado porque tiene un problema de salud, ¿no? No sé qué ha pasado ahí, tal vez no ha podido predecir su propio estado físico para el programa de hoy. Es extraño, pero siempre invitamos a algunos de estos personajes místicos, ¿no? Algo les pasa, que cruzan la puerta y de pronto sus poderes se van, ¿no? Pero bueno, esperemos que pueda recuperarse y que pueda estar pronto aquí con nosotros también para conversar de este tema, porque nos gusta siempre tener ambas visiones de las cosas, ¿no? Un poco de energías positivas para ella, ¿no? que venga la semana que viene. Desde acá le mandamos un saludo y un abrazo cordial, ¿no? Espero que se mejoren, ¿no? Vamos a ver que usar las velas de repente para mejorarse, ¿no? Que se puede ser la forma adecuada, ¿no? Bueno, introducción de ese tema de los fantasmas, ¿no? Que es un tema que nos han pedido mucho. Obviamente no vamos a acabar hoy porque el tema de los fantasmas tiene muchas aristas y tiene muchas explicaciones alternativas a lo que siempre se muestra en televisión, ¿no? Generalmente la primera reacción es a creer o aceptar automáticamente, porque toda la vida hemos escuchado, hemos visto en televisión, en radio, en el cine, ¿no? Que ha alimentado mucho nuestras ilusiones o nuestras fantasías en respecto al tema de los fantasmas, ¿no? Aquí vamos a ir un brevísimo corte comercial y volvemos aquí en Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Volvemos. Ya regresamos con más. Canto Grande FM. Anunciar en radio o televisora pirata es un acto ilegal, sancionado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con una multa de hasta 30 unidades impositivas tributarias o 109.500 soles. Ya lo sabes, antes de contratar verifica si el medio es legal y está registrado en www.mtc.go.p o llama al 615-7800 anexo 1313. Seguimos con más. Canto Grande FM. Volvemos aquí en Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Estamos hablando acerca de los fantasmas o la posibilidad de que existan fantasmas, ¿no? Brevemente, nada más antes de iniciar la conversación aquí y después conectarnos con Hernán también. Este fin de semana estuve viendo una serie muy interesante que le recomiendo a todos los que no la han visto, esta famosa serie de juegos mentales en National Geographic, en el canal de Nat Geo, y hubo toda una maratón en la tarde que la estuve viendo junto con mi hija para entender un poco de cómo funciona el cerebro y cómo funcionan los mecanismos de la percepción, ¿no? Es cómo finalmente el cerebro termina engañándonos y cómo termina pintándonos una realidad que no es necesariamente la que existe, ¿no? De manera objetiva, sino que puede engañarnos en cuanto a la luz, en cuanto a los colores, en cuanto a las formas, ¿no? Y hubo un capítulo dedicado al miedo, ¿no? El miedo finalmente es un mecanismo defensivo, ¿no? Se explicaba obviamente que esto es producto de la evolución, ¿no? Si bien inicialmente, ¿no? La oscuridad, ¿no? El miedo a las serpientes, el miedo a las serpientes, el miedo a las arañas, el miedo a la oscuridad, es un miedo que compartimos con otros primates también, producto precisamente de, ¿no? Un carácter inicial en el cual, pues imagínense al hombre de las cavernas, ¿no? Sin tecnología, sin energía eléctrica, sin luz, agobiado, digamos, en la noche,
que lo único que le quedaba era refugiarse en una caverna, ¿no? Esconderse para no ser presa, digamos, de posibles fieras, ¿no? De posibles animales que podrían devorarlo. Es decir, el miedo viene a ser un mecanismo de respuesta frente a lo desconocido, a lo que no puedes controlar, en este caso la oscuridad, viene a ser esa primera respuesta, ¿no? Obviamente ese temor, ¿no? A la oscuridad, a lo que no puedes controlar, ha llegado hasta nuestros tiempos de alguna forma, solamente que ahora en la oscuridad ya no vemos, posiblemente no nos devore un león, ¿no? Posiblemente no nos devore una fiera, no nos ataquen, sino que bueno, está relacionado a otro tipo de cosas que podrían ser en este caso entidades o fantasmas, ¿no? Y en este programa explican muy interesante cómo el cerebro utiliza estos mecanismos de defensa para crear y asociarlo con ideas, ¿no? Con animales, ¿no? Con duendes, con fantasmas, con entidades, ¿no? Y creo que básicamente, o una primera explicación posible, podría ser que esto se origina en el cerebro, como muchos especialistas dicen, ¿no? Como aquí cuando vimos alguna vez el psiquiatra, el doctor Latt también, ¿no? Explicaba que muchas de las cosas que pensamos que existen en realidad no son más que producto de la asociación de nuestro cerebro, ¿no? Nos gusta que Víctor García Balondo esté aquí también, él con más detalle podría explicarnos sobre ese tema, pero básicamente por ahí viene una primera explicación que puede ser, no creas todo lo que tu cerebro aparentemente te hace ver, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que no podemos ver, ¿no? El infrarrojo, por ejemplo, ¿no? El infrasonido, son cosas que no podemos percibir de manera consciente, pero que están ahí, ¿no? O sea, nosotros construimos nuestro mundo en colores a diferencia de otras especies, ¿no? Que no ven escalas de grises o ven otras tonalidades, ¿no? En realidad, nosotros vemos lo que nos conviene ver y escuchamos lo que nos conviene escuchar, aunque en la vida real también mucha gente esto también lo utiliza, ¿no? Pero es así, Adrián. Sí, no, en realidad habría que pensar como que el cerebro tiende a equivocarse, ¿no? O tiende a percibir cosas erradas. Y dentro de los errores podríamos dividirlos en dos, ¿no? El error tipo 1 y el error cognitivo tipo 2. El tipo 1, digamos, es cuando es un falso positivo. Tú crees que existe algo cuando en realidad no hay nada. Y el tipo 2 es al revés, ¿no? Cuando tú realmente crees que no hay nada cuando sí hay algo. Nuestra característica es justamente que tendemos al error tipo 1. Tendemos a creer cosas que existen, o sea, cosas que como si existieran, que en realidad no existen en la naturaleza, ¿no? Entonces, y eso es justamente una consecuencia de lo que tú explicabas. Tendemos a creer que hay una fiera afuera que quiere comernos, digamos, fuera de la cueva, cuando en realidad es el viento que mueve una planta. Claro. Pero lo más probable es alertarnos, ¿no? Y determinar precisamente que este mecanismo de defensa nos protege y terminemos con vida. Finalmente, la idea de la supervivencia, ¿no? Creo que ya tenemos a Hernán en la vía telefónica. Hola Hernán, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. El gusto es mío, ¿cómo están? Bien, Hernán, como siempre un gusto conversar contigo. Ya hemos tenido tu participación antes en el programa y hoy para abordar este tema que le interesa muchísimo a nuestra audiencia en general. Es un tema interesante, que no deja de ser interesante, ¿no? Pero quisiéramos hacer una primera pregunta para aprovechar el tiempo. Es, ¿cómo podríamos o cómo se define un fantasma, digamos, desde el punto de vista del escepticismo, de la ciencia, ¿no? ¿Cómo se aborda esta problemática de los fantasmas, ¿no? No debería llamarse fantasmas, debería tener otra denominación, tal vez. Bueno, el problema de los fantasmas, como habíamos hablado en otra ocasión, es que es multicausal. Hay varias formas de... Una intervención espectral por ahí. Si sigues ahí, se corta. Bueno, vamos a tratar nuevamente de hacer el contacto telefónico con Hernán. Pero estaba explicando, entiendo un poquito lo que está diciendo, es la dificultad de poder abordarlo desde un punto de vista cuando en realidad tiene muchas aristas, como decíamos en un principio, ¿no? Acá contigo, Adrián, empezamos a explicar el tema de la percepción, ¿no? El tema de la sugestión. Sí, y eso aparte se entiende también porque mucha gente entiende cosas distintas por fantasma, ¿no? ¿Está la comunicación ahí? Sí, a ver. Sí, sigo mandando hasta que puedan retomar. Por ejemplo, uno tiende a creer que un fantasma sería como una esencia o una parte consciente de una persona que no tiene cuerpo, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Después sigues viendo y ves que el fantasma tiene ropa. Entonces, ¿la ropa qué cosa es? La ropa también es parte consciente de la persona. Y después ahí también el fantasma, buses fantasma. ¿Qué son los buses fantasmas? ¿Son medio de transporte que tienen conciencia o...?
Sí, pues siempre vemos los fantasmas están vestidos, ¿no? Conscientes. Creo que tenemos Hernán nuevamente. Hernán, ¿cómo estás? Ahora sí, retomamos la comunicación. Sí, estaba recibiendo bien. Sí, te escuchamos. Si podrías hablar un poquito más alto de repente para que te puedan escuchar con más claridad, sería genial. Ok, ¿qué tal así? A ver, te escuchamos. Sí, lo que les estaba diciendo es que los fantasmas son fenómenos multicausales, o sea, las personas experimentan los fantasmas por diversas razones. Unas pueden ser externas, por ejemplo, una ilusión, ver algo e interpretarlo de una forma distinta a la que es, ven una sombra en que es una entidad, y otra razón puede ser realmente algo endógeno, que la persona tenga un desorden cerebral temporal, que alucine algo que realmente no está ahí y crea realmente, porque lo sintió, crea que realmente sintió algo, o que lo tocaron, o que oyó una voz. Esa es una explicación. Obviamente hay una explicación mucho más simple que yo me atrevería a decir que es la peor de todas y la que más explica, y es la mentira, la mitomanía. Dentro de la población hay mucha gente que le encanta llamar la atención e inventa relatos. Es decir, para ti la principal fuente es la tendencia que tenemos a mentir y a expandir este tipo de relatos e historias. Sí, porque si miras la realidad, mira el mundo político, el mundo social, los políticos mienten de una forma aberrante, o sea, no tienen ningún remilgo para manipular a la población. Los canales de televisión, por el solo hecho de ganar audiencia y tener rating, manipulan con programas falaces, programas engañosos, solamente para poder vender pues su tiempo al aire y vender publicidad, vender pauta. Entonces yo creo mucho que buena parte de la población rasa, que no está a esas alturas, pero que sí quiere llamar la atención dentro de su círculo de conocidos, puede inventar relatos de ese estilo. A veces puede ser simplemente que la persona vio algo extraño y para llamar la atención lo magnificó. Eso puede dar, que la gente embellece lo que ve. Es como las leyendas de los libros religiosos de la antigüedad, que con el paso del tiempo se fueron volviendo cada vez más espectaculares los relatos. Y pues la otra situación es que la persona puede realmente mentir de entrada. Tú mismo has dicho, por ejemplo, al inicio del programa, lo de este individuo que dice predecir terremotos. Ya todo el mundo sabe que eso es una mentira. El que está diciendo mentiras adrede. Y así como en el campo de los terremotos alguien puede mentir para llamar la atención, en el campo de los fantasmas pasa exactamente lo mismo. Correcto. Adrián, sí, yo creo que habría mucho eso, ¿no? De una cuestión estética, ¿no? La gente quiere contar una historia bonita, adornada, pero dentro de un grupo de personas uno cuenta uno y después el otro quiere adornar algo propio y un poco más, entonces quizás hay como un círculo donde se alimenta esa creencia, ¿no? Es posible que sea eso, ¿no? ¿Qué piensas? Eso se puede dar. De hecho, en las tribus, en las sociedades tribales primitivas, es muy común lo de que la gente se reúna alrededor del fuego en la oscuridad, en la noche, a contar historias. Los grandes cazadores de las tribus cuentan sus por así decirlo, sus hazañas, que cazaron un animal grandísimo y en realidad sabemos que no era tan grande. Les gusta exagerar, les gusta llamar la atención, les gusta que los demás los perciban como alguien importante. Y bueno, en el mundo de lo espiritual, por así decirlo, la gente, pues cuando alguien dice que vio un fantasma, de cierta forma se está dando un estatus de importancia, porque es alguien al cual supuestamente un ser del más allá decidió manifestársele, por algo será. Entonces ese tipo de situaciones, de relatos, cuando la gente empieza a contar en grupito sus historias asombrosas, obviamente el que cuenta la historia más asombrosa gana más atención de los demás. Y le da poder, ¿no? Le da mucho poder, ¿no? Eso tiene su recompensa psicológica. Correcto. Sí, ahora, eso es cierto. De hecho, hay muchos pueblos que, si no fuera porque tienen una aparición, que la llorona que camina por el acantilado, que el fantasma de tal casa, que el que aparece en el campanario, etcétera, etcétera. Esa Matusita, ¿no? Esas cosas les permiten a veces hasta incluso visitantes, estar dentro de alguna clase
circuito, les ayudan, ¿no?, a tener publicidad y algunos ingresos extra. Pero, digamos, sin ánimo de justificar esta clase de comportamientos y de mitomanías, no se podrían explicar también básicamente por ser una manifestación más de una sociedad, digamos, imbuida de creencias más que de conocimientos. Es decir, es un poco difícil que en un grupo humano más digamos apegado al pensamiento científico y al conocimiento, haya esta clase de apariciones. Entonces sencillamente no se las aparecerían, ¿no? Y en cambio a personas que sí tienen toda una serie de creencias digamos arraigadas desde generaciones incluso, tienen una tendencia muchísimo más alta, sin que, digamos, eso los haga caer en la mitomanía o en la mentira totalmente, digamos, malintencionada, ¿no? Consciente, ¿no? Puede darse a un nivel subconsciente debido a esto, ¿no? Sí, obviamente eso también puede ocurrir. Yo discrepo un poquito en el sentido de que una formación científica lo pueda uno como blindar, vacunar contra ese tipo de creencias. Porque es que pensemos en algo simple. Francis Collins, que es uno de los que fue director del proyecto del genoma humano, claro, se volvió creyente viendo una catarata congelada. Pues una cosa tan simple como eso le hizo como tener una especie de satori o iluminación cristiana, y se volvió evangélico por ver una catarata en invierno, una cascada en invierno. Entonces, ¿quién más que un individuo del nivel científico, de la mente científica de Collins, que uno esperaría estar inmune a esas cosas, puede terminar en eso? O sea, es una cosa que lo asombra a uno. Una persona con una muy buena formación se puede volver científica y se puede volver creyente. Y en el caso, por ejemplo, de la gente que sufren dolores intensos, que tienen una enfermedad incurable, que tienen una angustia muy grande, pues al final recurren a la religión muchas veces. Entonces, puede ser, como dice Adrián, que el estar en una cultura de ese estilo nos genere realmente credulidad. Hay un aspecto adicional, y eso sí lo pienso que tiene mucho que ver, y es que junto a las creencias en Dios, en el alma, en el espíritu y todo eso, está la creencia en el demonio, está la creencia en los seres malignos, los seres de la noche, los fantasmas, o sea, como ese lado nefasto. Y entonces la gente, pues cuando está a solas en un sitio oscuro, puede sentir esos miedos que le metieron a uno de niño, como estaba diciendo Andy, y eso actúa a nivel inconsciente. Y obviamente cuando uno está en una situación de alta adrenalina, cualquier fabulación del cerebro, cualquier fantasía, se puede sentir aterradoramente real, y eso puede ser base para que la persona después narre un fenómeno sobrenatural que en realidad se debió a su hiperactividad en buena parte por la cultura en la que estamos, una cultura en la cual la noche es de la muerte, la noche es de los fantasmas, la noche es de los demonios poseen a la gente, están a nuestro alrededor. Entonces, obviamente en una cultura así, pues es de esperarse que la gente sienta manifestaciones sobrenaturales cuando están a solas. Claro. Ahora, para ir a ejemplos concretos, ¿qué puede motivar esto? ¿No? He visto algunos reportajes, leí algunas cosas, hay varias hipótesis sobre qué podría generar, porque bueno, hay lugares donde la gente, entra o llega ya con la idea de que en ese lugar penan. Por ejemplo, acá hay muchos lugares, ¿no? La Casa Matusita, los cementerios, el Real Felipe, es decir, lugares que ya tienen historias durante muchos años, que obviamente la gente que va a estos lugares ya va, digamos, de alguna manera cargada con la idea de que en ese lugar va a haber un fantasma o va a haber algo. Pero también se ha hecho lugares, se ha trabajado, digamos, con lugares donde nadie, digamos, no tienen estas historias, no tienen estos previos, digamos, para trabajar la mente, y sin embargo han sentido cosas la gente. Entonces hay otras explicaciones que hablan, por ejemplo, del infrasonido, ¿no? Del tema del electromagnetismo, de la estática, es decir, una serie de cosas. ¿Qué otras explicaciones puede haber sobre estos lugares? O sea, aquello que motive que la gente sienta o vea o se estimule de alguna manera para que pueda ver o sentir estas cosas, estos famosos casos paranormales.
Bueno, hay casos que son motivados, como tú dices, por infrasonidos. O sea, porque los humanos, aunque no somos capaces de detectar infrasonidos con nuestro oído, nuestro cuerpo sí lo siente. O sea, nuestro cuerpo puede resonar a frecuencias de infrasonido y eso lo percibimos como una sensación de angustia, como una especie de náusea, como un temblor que puede generar sudor frío. Entonces ese tipo de situaciones pueden hacer automáticamente que la adrenalina se dispare y que la gente tenga experiencias o quede pues como dispuesta a malinterpretar lo que hay en el entorno. La principal, diría yo, la principal causante de supuestas manifestaciones espirituales, yo diría que es la oscuridad. Un sitio oscuro y solo es como el sitio clave para que la gente tenga experiencias de ese estilo. Se han hecho algunos experimentos, creo que fue un científico de apellido Persinger, Michael Persinger, que supuestamente metió casco de Dios, le puso como unos electrodos, claro. Era eso, que le puso unos electrodos, los lóbulos temporales a las personas y presuntamente es que eso hacía que la gente sintiera una presencia cerca. Yo no estoy totalmente convencido de eso, pues porque hay un detalle y es que no ha sido replicado. Entonces, cuando un hallazgo de ese estilo es difícil de replicar o se lo aplican a algunas personas y en algunos pasa y en otros no, pues la cosa cuando menos es dudosa. Entonces yo en ese tipo de manifestaciones electromagnéticas todavía no estoy muy convencido de que puedan causar esa situación. Podría darse el caso, pero yo esperaría a que fuera replicado como de forma más seria. Hay unos casos que sí son más fáciles de explicar. Por ejemplo, en los sitios donde haya abundancia de monóxido de carbono, las personas no sienten ese olor, no sienten ese gas, el gas empieza a saturar la sangre, empieza a bajar la oxigenación del cerebro y la gente puede alucinar y tener alucinaciones muy vívidas. Entonces en esas situaciones, por ejemplo, en un sótano donde hayan calderas y las calderas no estén bien calibradas para la combustión, la gente puede tener alucinaciones. Y no es casual que en las películas de terror, en muchas, por ejemplo las de Freddy Krueger, las escenas de más tensión dramática las hacen siempre en sótanos donde hay calderas. Esa también puede ser una situación muy potenciadora de alucinaciones de ese estilo. Y la última, por ejemplo, pues hay drogas que pueden alterar la percepción de la gente y cuando la gente toma esas drogas, esos psicotrópicos, las personas pueden sentir que hay presencia cerca y eso obviamente también puede ser una causa de que la gente después diga que sí, que sintió el mundo espiritual, que alguien se le manifestó y ser realmente el resultado de un mal viaje químico, por así decirlo. Estos fenómenos al final se explicarían por este tipo de temas. Vamos a ir brevemente a una pequeña pausa comercial, Hernán, y seguimos conversando aquí en el programa. Volvamos aquí. Ya regresamos con más. Canto Grande FM. Casa El Encanto del Río, el ecocentro de capacitación para retiros, excursiones y talleres. En Santa Rosa de Quibés, rodeado de naturaleza, sol todo el año y exclusividad para tu grupo. Precios económicos. Informes al 525-0859. 525-0859. www.casaelencantodelrío.com. Seguimos con más. Canto Grande FM. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche y estamos hablando acerca de los fantasmas y sus posibles explicaciones o las posibles hipótesis o ideas que se establecen para poder explicar este fenómeno. Hernán, en esta última parte comentabas, ¿no?, acerca de los diferentes puntos que podrían explicar esta forma, y un punto fundamental, ya yendo a la parte más, digamos, mercantilista o utilitaria del asunto, que yo siempre digo que los fantasmas
puede que no existan, pero definitivamente son un gran negocio, ¿no? Eso sí, porque aquí hemos visto o veo siempre que hay o sea, te da material para reportajes, te da material para notas, te da material para hacer limpieza de casas, te da material para hacer contacto con los muertos, es decir, es rentable, ¿no? Y en la medida que es rentable, al igual que pasa con la homeopatía y con otras pseudociencias, en realidad esto motiva que mucha gente impulse a creer en esto, ¿no? ¿Verdad? Sí, obviamente la creencia en fantasmas es un negociazo, por así decirlo. Ya habías dicho al inicio del programa algo que es totalmente cierto, y es que, o creo que fue Adrián el que lo dijo, que es una fuente turística tremenda. O sea, si yo tengo una casa embrujada y cobro por la entrada, no necesito trabajar prácticamente, y esa es como una de las formas en que reciben renta algunas casas embrujadas en Europa. Lo mismo con, por ejemplo, el caso de Roswell, de ese supuesto choque alienígena de un ovni. Eso es un negociazo. Pero más aún hay un tema que me parece que es patético en el tema de los fantasmas, y es el negocio televisivo de los programas de misterio. Esto es grupo de investigadores paranormales que llegan con magnetómetros, con medidores de campo eléctrico, con termómetros láser, y empiezan a poner cámaras por todos lados, y que ponen dizque una grabadora a captar señales de radio aleatoriamente para coger palabras de varias emisoras y dizque armar mensajes. O sea, eso es un show realmente, eso es un circo paranormal que mantiene a la gente pegada de una supuesta investigación disque científica durante una hora de programa, y al final no cogen nada. Al final es un circo, ¿no? Hernán, solamente brevemente te corto nada más, porque quisiera escuchar un audio que grafica lo que tú acabas de decir sobre estos programas que investigan lo paranormal. Vamos a escucharlo. Fantasmas, qué pena. A un niño en Colorado se le aparecen fantasmas de famosos. El equipo de los fantasmas, qué pena, se alista para llegar al meollo del asunto. Es el programa más gay del mundo. Fantasmas, qué pena. ¿Qué más tienes esta semana, Chris? Vamos a Colorado a investigar actividades paranormales. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ya lo hice bien. Fue como un... ¿Hay un fantasma aquí? ¿Muy bien dices que el niño ve el fantasma? Sí, creo que solo él lo ve. Espera, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Allí, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Solo la luz del encendedor. Está bien, te creo. Estamos dentro de la casa donde se han visto los fantasmas de los famosos. Oye, espera, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Oíste eso? Fue como un... ¿Hay un fantasma aquí? Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy seguro que es la televisión. Oh, Dios mío, estoy muy asustado. Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hay como una humedad en mis pantalones. ¡Ya lo veo! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios, tengo miedo, mucho miedo! Mira, tú también lo tienes. ¿Estás grabando? Asegúrate de grabarlo. Sin duda es actividad paranormal. Está caliente y húmedo. Una sensación caliente y húmeda corre por mi muslo izquierdo. Mira, empieza a hacerse un puchero en el piso ahora. ¿Estás grabando? ¿Estoy corriendo? ¡Oh, Dios! La actividad paranormal está dejando como un tipo de rastro tras nosotros. ¡Ah! ¡Algo caliente está saliendo ahora de mis pantalones! ¡Apesta! Bueno, es un poquito para verlo del lado cómico en realidad, cómo funcionan estos programas de televisión, Hernán. Sí, eso era un segmento de South Park. Claro. Sí, es fantástico, sí, pero realmente esa crítica es muy pertinente, porque lo que hacen en esos programas paranormales es totalmente ridículo. O sea, gente que no tiene absolutamente nada de formación en los temas, por ejemplo, de electromagnetismo, y le ponen a usar, por ejemplo, medidores de campo, gaussímetros y medidores de campo electrostático, y no tienen idea de qué son esas unidades. Dice, sí, la 1.3, ¿qué? No tienen idea de qué están manejando, como si lo electrostático generara fantasmas. O sea, es una cosa, pues, realmente a las personas que tenemos algo de formación en el campo, a uno le da como vergüenza ajena.
Es tristísimo eso. Ahora, por ejemplo, en el tema del material, una pregunta, tú sabes sobre el tema también, que te gusta mucho la fotografía también. ¿Cómo se puede fotografiar un fantasma? Es algo que yo no me explico, porque yo entiendo que para que se refleje o se tome la fotografía, la luz tiene que chocar en un cuerpo, ¿no? O sea, para poder plasmarse una fotografía. ¿Cómo funciona esto? En realidad creo que viola varios principios de la física, ¿no? Viola muchísimos principios de la física. Empezando por algo, los relatos de las fotografías de fantasmas usualmente dicen que obturaron, ellos no estaban viendo nada, obturaron y que apareció en la cámara el fantasma. Se suele decir mucho. Entonces, eso sería como que los fotones que envía un fantasma son capaces de imprimir un sensor CCD que es menos sensible que una retina humana, pero no es capaz de imprimir la retina humana. O sea, no es capaz de activarla, de estimularla. Eso es un despropósito completo. Cualquier cosa que pueda captar una cámara fotográfica, el ojo la tiene que captar mucho mejor. O sea, todos los que hemos tomado fotos en la oscuridad, nos damos cuenta, vemos todo perfecto, tomamos la foto y no sale nada. Entonces es al revés. Hay otros fenómenos pues que son más ridículos aún, es por ejemplo eso de que los fantasmas se ven transparentes, pero no se ve la parte de atrás del fantasma, se ve nada más la transparencia de la parte delantera, justo exactamente igual como si se hubiera hecho una doble exposición en Photoshop o una doble exposición clásica imprimiendo una foto, pues dos fotos distintas sobre el mismo medio de captura de la imagen. Entonces las mismas fotos delatan eso, y ese tipo de fotografías que uno ya a ojo reconoce cuando una foto de fantasmas es una doble exposición, o cuando es que dejaron la correa de la cámara por delante y el flash la hizo brillar, y pues uno ya sabe todos esos métodos o los errores que producen los fantasmas, ¿cierto? En la fotografía. Entonces ver ese tipo de cosas lo pone uno como más triste aún. ¿Cómo es posible que la gente a estas alturas de la vida, en estas épocas de avance tecnológico, todavía se traguen una doble exposición y crean que eso es un fantasma? O que cojan una partícula de polvo cerca al flash, el flash lo ilumina mucho, aparece como una bolita translúcida en la imagen, el orb, y la gente cree que eso es fantasma. Entonces, o sea, eso da mucha tristeza, pues, porque le hace falta formación a la gente. Porque eso, para entender eso no hay que tener un posgrado ni nada, eso basta explicar bien cómo se hace una foto de este estilo y la gente lo entendería. Simplemente los medios de televisión no les interesa eso. Hernán, muchísimas gracias por tu participación. Queremos también darle espacio para poder recibir otras llamadas. Te comprometemos, como siempre, a participar y apoyarnos en próximos programas. Nos gustaría que sigas planteando el reto a nuestros invitados, nuestros próximos invitados videntes, ¿no? Estos personajes que tienen poderes místicos, para poder ponerlos a prueba y seguir investigando, Hernán. Muchísimas gracias. Gracias a ti, con mucho gusto, para lo que me necesiten estoy a la orden. Un saludo a todos allá por Colombia también, que sabemos que nos escuchan mucho por allá. Muchísimas gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, Fernán Toro desde Colombia, con quien hemos conversado acerca de este fenómeno de los fantasmas, ¿no? Y lo paranormal, dando una explicación sencilla e interesante y didáctica de por qué los fantasmas, no hay una posibilidad, digamos, real de que estos entes existan, ¿no? Les recordamos que pueden llamar al 388-3800, el 388-3800, si no, ya hace tiempo que no digo el teléfono, que ya no me acuerdo. Pueden llamarnos y participar aquí también en lo que queda del programa acerca de los fantasmas, experiencias que han tenido. Si por ahí está una primera llamada, no se llama, espero que no sea una llamada de ultratumba, ¿no? Estamos hablando así acerca de los fantasmas. Bueno, interesante lo que ha dicho Hernán, y tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Andy, ¿qué tal? Habla Víctor. Víctor, ¿cómo estás, Víctor? Qué gusto escucharte. No te tenemos de este lado de la transmisión, pero bueno, qué gusto escucharte. Coméntanos al respecto. Qué bien, no, me he quedado armando exámenes para mañana, pero... Esa es una experiencia bastante más traumática que los fantasmas, creo, ¿no? Sí. Pero, Víctor, coméntanos. No, quería comentar un poco que yo pienso que el conocimiento científico sí de alguna manera puede hacer que uno no cree en fantasmas, ¿no? Porque finalmente la mente lo que hace es construir una simulación del mundo, ¿no? De la mejor manera posible. O sea, no es una copia de la realidad, sino una simulación, ¿no? Que puede ser ventajosa, ¿no? Correcto. Pero si es que tengo contenidos en la mente, sí que estoy convencido que existe lo sobrenatural, entonces voy a interpretar cualquier percepción poco fiable en la oscuridad, ¿no? Como un fantasma, ¿no?
Pero sin embargo, si uno tiene mentalidad escéptica y científica, entonces sería consciente de que uno puede alucinar, porque todo el mundo puede alucinar, sea o no científico, ¿no? Claro que sí. Entonces, de alguna manera, digamos, el científico puede ser consciente que está alucinando, puede ser consciente de que lo que está viendo no es real, ¿no? En cambio, la persona que cree efectivamente que existen los demonios, entonces la alucinación solamente le va a confirmar esa creencia, ¿no? Claro, por una cuestión metodológica, una persona tendría que decir qué cosa es más plausible, ¿no? O estoy viendo un fantasma o estoy escuchando cualquier otra cosa que podría parecer un fantasma, ¿no? Claro, que sería más plausible, ¿no? Que se violen las leyes de la física o que haya tenido una alucinación, ¿no? Claro, es parsimonia, simplemente, ¿no? Aplicar el principio de parsimonia y se acabó. Bueno, sí, y también es interesante, antes de cortar, hay una tesis de Vic Tandy que habla del fantasma en la máquina, ¿no? Y él explica un poco por qué hay casas embrujadas, ¿no? Y parece que tiene que ver con un sonido de baja frecuencia, ¿no? Que hace que el cristalino del ojo vibre de tal manera que es más fácil percibir algo que no existe, ¿no? Y a eso sumado que siempre los fantasmas aparecen en la periferia, o sea, nunca es difícil que un fantasma aparezca justo al frente de ti, en plena luz del día y con detalle. Siempre aparecen de manera esporádica en la periferia, aparecen cuando uno se levanta o se está yendo a dormir, aparecen en momentos de mucho miedo, ¿no? Entonces eso pone en duda aún más la percepción, ¿no? Ahora, tú con tu experiencia como psicólogo también, mucha gente se resiste o digamos no acepta la refutación de lo que ha visto, ¿no? Dice, yo lo he visto, yo lo sentí, yo lo probé, además yo no estoy loco, ¿no? Es lo primero que te dicen siempre, yo no estoy loco, así que no estoy alucinando, ¿no? Quisiera que me expliques porque obviamente yo sé que las personas, según esto, cualquier persona no necesariamente tiene que tener un problema mental, puede percibir, puede ver o puede sentir cosas que no necesariamente son la realidad, ¿no? Eso es un poquito que nos explique. No, claro, o sea, yo como psicólogo he tenido pacientes que han alucinado, yo mismo he alucinado, uno puede ver un programa en YouTube y alucinar, ¿no? Claro. Lo importante es saber que no es real, ¿no? Saber que es una construcción mental. Entonces, es importante que la gente no tenga miedo a estos fenómenos, pero que intente buscar la mejor explicación. Claro, contra más creencias uno tenga en lo sobrenatural, más probable es que aparezcan los fantasmas, ¿no? Hay una relación entre eso. Claro, sí. Por ejemplo, la alucinación más común es Jesucristo, ¿no? La mayoría de gente del mundo alucina con el tema de Jesucristo. Claro, ven, hasta en tostadas aparecen, ¿no? Y ahora está tuitea, ¿no? Sí, si están convencidos que él existe, entonces lo van a ver en todas partes, en las tostadas, en las partes del cuerpo, no en cualquier parte, en las nubes. Y el segundo tema de alucinación a nivel global es el demonio, ¿no? En segundo lugar es el demonio. La gente ve al demonio en todas partes, ¿no? Entonces, claro, no sé, en la época de los romanos verían pues a los dioses romanos, y así cada cultura alucina con sus propios dioses, ¿no? Eso es bastante coincidente, ¿no? Entonces, no quiere decir que eso exista, sino que simplemente tenemos esa predisposición para interpretar, ¿no? Porque finalmente la percepción no es una copia de la realidad, es una interpretación que pasa por todas las creencias culturales que hemos tenido, ¿no? Claro, y lo relacionan en razón de su cultura, de su historia, ¿no? De los personajes que tienen más cercanos. Eso es correcto. Muchas gracias, Víctor. Espero que el próximo lunes sí estés aquí con nosotros para plantear el siguiente tema aquí en Paranormales. Sí, de todas maneras, a un gusto. Y de todas maneras no me quiero olvidar que ya viene La Manzana Prohibida, ¿no? Sí. Es el programa que quisiera que nos comentes así brevemente para el público que nos está escuchando ya. Sí, bueno, aparte de Paranormales, de la noche tenemos un segundo proyecto como Sociedad Secular y Humanista del Perú, que es La Manzana Prohibida, que va a comenzar, espero que comience este jueves, espero que los astros nos iluminen. Es un programa, bueno, pueden buscarlo en Facebook, se llama La Manzana Prohibida, es de divulgación científica, y básicamente lo que voy a hacer en el programa es entrevistar a varios científicos de nuestro medio para que la gente aprenda más de ciencia y también sea menos susceptible a ser engañada por las pseudociencias, ¿no? Creo que eso es fundamental e importantísimo en estos tiempos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Nos reencontramos el próximo lunes también, Víctor, contigo y muchas éxitos. De todas maneras. Vamos a seguir conversando. Gracias, Víctor. Cuídate. Un abrazo, nos vemos.
Bien, ahí estuvo Víctor hablando, Víctor García Belaúnde es parte de Paranormales también, hablando sobre este tema de fantasmas, que ya nos quedan algunos minutos. Si quieren llamar, nos quedan 3 minutos. A los que quieren llamar al 388-3800, de repente tienen una experiencia fantasmal, por ahí nos quieren decir, no, yo sí creo, yo sí he visto, yo le he tocado, he sentido, me han tocado, no sé, algo, Adrián. De repente alguien nos quiere llamar y nos puede explicar qué cosa es un fantasma. Bueno, sí, ahora no solo... aparentemente, según algunos testimonios, las leyes de la física no son lo único que violan los fantasmas, ¿no? Ha habido algunas damas que han denunciado que tocamientos las individuos... son las ladies de la física. Ajá. Sí, los incubos y sucubos, ¿no? Que le hemos tocado alguna vez también en el programa, ¿no? Y eso lo relaciona, ¿no?, con el tema de los ovnis, ¿no? En este caso, un objeto violador no identificado. Y eso, pues, es una tendencia bastante reciente, ¿no? En los programas estos de Sexto Día hemos visto... claro, o sea, YouTube, ¿no? ya lo he dicho, es un tema que enriquece los programas, ¿no? O sea, por ahí tengo una amiga que su especialidad es hacer reportajes sobre fantasmas. La voy a invitar un momento también aquí a mi Edith Tevez también. Ella dice que siempre le persiguen los fantasmas. Sería interesante que nos cuente sus experiencias, ¿no? Para saber, ¿no? Y además próximamente vamos a hacer nuestras incursiones paranormales también a los que nos están escuchando, ¿no? Vamos a ir a casas embrujadas, ¿no? Por ahí... ahora se puede ir al cementerio en el tren, ¿no? Claro, por supuesto, hay escaleras más allá, ¿no? Sí, claro, ¿no? Esa va a ser nuestra primera parada, ¿no? Vamos a ir a hacer intervenciones. Si tienen lugares embrujados, casas embrujadas, lugares donde vamos a visitarlos con todo gusto, ¿no? Vamos a ver, ya quisiera yo conocer un fantasma de cerca, ¿no? Sería interesante, ¿no? Una experiencia de este tipo. Aquí con los chicos también de Paranormales, ¿no? Vamos a ir, no sé, de repente nos ponemos a jugar casinos con los fantasmas, no sé, una parrilla, algo, ¿no? Porque la verdad es que yo he estado en muchos lugares embrujados, supuestamente, no solamente aquí en Lima, sino afuera también, y la verdad es que hasta ahora no he visto nada sorprendente, ¿no? Más allá de ruidos que hay en todas partes, ¿no? O cosas que se ven, ¿no? Alucinaciones. Creo que las explicaciones que han dado tanto Hernán como Víctor son más plausibles, son más razonables, ¿no? Pero no estamos negando, ojo, no estamos negando la experiencia, es válida, ¿no? La gente tiene todo el derecho de decir que cree en algo, ¿no? O que ha visto algo, que ha sentido algo, pero habría que buscarle, esa es la navaja de Ockham, ¿no? Esa es la explicación más sencilla, es la más probable, ¿no? Finalmente, ¿no? Yo tuve una experiencia así, ¿no? A ver, mi cuéntanos. Cuando recién me mudé a donde vivo ahora, había muchos ruidos, sobre todo en las noches, ruidos como golpes de puerta. Ajá. Entonces lo que hice, a pesar de que me decían todos que había gente penando por ahí, fue buscar qué cosa era lo que sonaba, hasta que encontré que era una cerradura, ¿no? Se movía la cerradura con un poquito de viento en las noches, y le eché aceite 3 en 1 y se acabó el fantasma. Se murió el fantasma. En un 3x1 acabaste con el fantasma. Bueno, y nunca más, ¿eh? Pero claro. La primera explicación que surgió ahí era esta, ¿no? La explicación paranormal. Claro. Perfecto. Lo recomendamos también Derren Brown, los experimentos que hace ¿no? En su programa de televisión también son interesantes, ahí están en internet, también los pueden encontrar. Ahí vi un experimento más interesante con la gente que la ponía en un lugar oscuro, ¿no? Incluso gente tanto creyente como no creyente, ¿no? Se sentía, al final se sugestionaban por el ruido que había en la oscuridad, ¿no? El ruido del tren, el ruido de autos que pasaban por la calle, ¿no? Es decir, todo se puede prestar para jugarte una mala pasada, pero definitivamente el tema de los fantasmas, el tema de las casas embrujadas nos intriga. No habría una cantidad impresionante de películas que siguen saliendo hasta el día de hoy, ¿no? Incluso en su versión peruana, Cementerio General, ¿no? El programa que había antes en Zona de Miedo en Canal 5, y una serie de programas que también tocan ese punto, pero lamentablemente no lo enfocan desde el punto de vista racional, escéptico, ¿no? Pero bueno, es un buen negocio, ¿no? Acá también, si nosotros dijéramos que Iván puede hablar con fantasmas y que Adrián puede leer el futuro y que yo puedo, no sé, hacer rumpólogo, de repente tendríamos un poco más de ingresos para el programa, ¿no? No estaríamos así tan gitanos yendo y viniendo por un lado y por otro, ¿no? Sería interesante poder hacer eso, pero lamentablemente nosotros particularmente somos escépticos metodológicos de todo esto, de todos estos fenómenos que ocurren, y esperamos pues encontrar la solución, ¿no? Más adecuada. Vamos a ir por eso a estos lugares místicos y mágicos, embrujados, ¿no? A ver si nos podemos encontrar cara a cara con demonios o fantasmas, para hablar con ellos, ¿no? Vamos a ver este tipo de repente ghost, ¿no? Vamos con los cazafantasmas, no sé. Adrián, Iván, palabras finales para concluir este tema. Bueno, no nos olvidemos, creo que Víctor nos dio el dato completo. La Manzana Prohibida va a ser un programa en La Mula TV. En La Mula TV, un programa de televisión por internet.
¿no? Así que ya lo saben, búsquenlo en La Mula TV y en el Facebook La Manzana Prohibida. Yo, bueno, siempre pues el escéptico, muchas veces piensan que el escéptico es el cínico que lo niega todo. No es así, ¿no? El escéptico sencillamente espera que haya información para poder llegar a una conclusión, pero a priori no da algo por válido o por cierto tan solamente porque escucha o porque es la creencia de su entorno. Esto de los fantasmas, al final probablemente exista algo que se pueda ver, ¿no? Es decir, a mí me pasó, por ejemplo, no a mí, yo conozco el caso de mi cuñado, ¿no? Cuando se mudó a un departamento, su esposa vio una noche vio una figura, le pareció un anciano, describió su vestimenta, y era un vecino de un piso de abajo que ya había muerto, ¿no? Hacía unos meses, y ella nunca lo había conocido en persona, pero lo describió, y mi cuñado quedó medio asustado, dijo, oye, pero ese es el señor tal. Entonces, al final, quién sabe, ¿no? Los budistas, por ejemplo, dicen que el espacio es información. Entonces, que en algún momento la ciencia podrá entender, ¿no? Digamos, cómo esta información se transmite. Puede ser que algunas presencias, por X razones, de ondas, lo que sea, se mantengan como imágenes borrosas, ¿no? Ahora, de ahí a que sean seres que actúen, ¿no? Y que puedan intervenir en el mundo físico, eso ya es hay un abismo de diferencia. Claro. Pero probablemente lo que haya al final sea alguna clase de proyección de imagen, y punto, ¿no? Y de ahí no pase. Claro, ¿no? Lo que tienden mucho a jugar con los temas de la física cuántica, ¿no? De la especulación metafísica en base a la no sé, lo difícil que son las predicciones en la física cuántica. Como nadie entiende esas cosas, ya es fácil. Sí, pues claro, los físicos dicen que si entiendes la teoría de la mecánica cuántica, entonces no entiendes. Es bastante enrevesado, ¿no? Sí. No, bueno, lo que dice Iván, que podría ser, no se puede negar así rotundamente que estas cosas son invenciones al 100%. Pero mientras tanto, la mejor explicación que tenemos es que realmente los fantasmas no existen. Claro, y bueno, si existen, que vengan y los entrevistamos acá, ¿no? Claro. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esto ha sido Paranormales de la Noche. Me despido. Mi nombre es Andy Landacay, a nombre aquí de Adrián Núñez, Iván Antesana, bueno, había Víctor García de la Hunde por teléfono, y Miguel Yáñez también por ahí, que está medio mal de salud. Le mandamos a todos un saludo desde acá. Volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche aquí en Paranormales de la Noche. Chao. Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com.